En este video vamos a tocar el tema sobre el manejo y gestión, que es parte de la serie de videos de introducción a la ingeniería ambiental que van sumamente encaminados o de la mano con el desarrollo de tu formación como ingeniero químico. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ugey Castellanos y soy ingeniero químico de formación. Vamos a comenzar primero con la descripción de un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un entierro de residuos apisonándolos en capas y cubriéndolos con tierra al final de cada día. La estructura general de un relleno sanitario, como podemos observar en la imagen, pues está prácticamente formado por una especie de fosa que ha sido aislada de la tierra mediante una impermeabilización. Este relleno debe de estar aislado para evitar que la filtración de líquidos contamine las napas freáticas o prácticamente el agua que corre debajo del subsuelo. También se va a formar por módulos, que son las áreas que dividen prácticamente todo cada día que se va adicionando en este relleno sanitario la porción de residuos sólidos que se recolectaron de ahora sí que de la colecta municipal, y esos módulos van a ser terraplenes que van a llenarse después con tierra y que van a ser apisonados para formar así cada día una celda. También tenemos que ubicar dentro de ese relleno sanitario la extracción de líquidos que debe de ser retirados para recibir un tratamiento especial. Esos líquidos que son denominados lixiviados. Ese tratamiento de lixiviados puede ser de un tema totalmente amplio y se realiza ese tratamiento de acuerdo a la procedencia especial de dichos lixiviados. También puede existir la producción de gases durante la formación o más bien durante la descomposición de dichas celdas donde se fueron depositando los residuos. También debe de haber una cerca contra el viento que puede ser formada por vegetación nativa del lugar o simplemente por paredes que levanten a ciertas dimensiones para que las corrientes de aire no vayan a llegar esos malos olores o esos olores de descomposición a los poblados cercanos o a las colonias cercanas. Las partes de un relleno sanitario principalmente es una zona de amortiguamiento. Esta zona de amortiguamiento, voy a regresar, tiene que ser una distancia específica para que esté alejado este relleno sanitario de la población o de la comunidad más cercana. También debe de existir, como ya les mencionaba, esta cerca pantalla contra el viento que puede estar formada por vegetación o por una pared como tal. Los desfogues de gas, los desagües de aguas subterráneas que tienen que ser totalmente independientes a los desfogues de lixiviados. ¿Por qué? Porque se supone que un relleno sanitario bien estructurado, bien construido, no debe de contaminar las aguas del subsuelo. Así que, por ejemplo, el agua de lluvia tiene que tener su cañería específica para que pues no entre en contacto con los lixiviados que puedan generarse en el relleno sanitario. También tenemos acá el revestimiento impermeable, que generalmente se hace con unas especies de hules o de caucho bastante gruesos que me permiten que dichos lixiviados no entren en contacto con el subsuelo. El colector de lixiviados para darles un tratamiento posterior y de forma independiente. También recuerden que ese suelo se tiene que ir apisonando, es decir, compactando para proteger tanto el revestimiento del relleno o de la fosa que se hizo inicialmente para la construcción, o también para ir compactando cada capa o cada celda de basura. La zanja de drenaje es una zanja que puede ser colocada antes o a todo alrededor en el perímetro del relleno sanitario. Esa zanja va a tener la finalidad doble. Prácticamente es que si llega algún
animal, algún roedor a acercarse, a alimentarse del relleno sanitario, de los residuos que ahí se encuentren, bueno, pues quede atrapado en esa zanja y no pueda ingresar como tal al relleno sanitario. Y esa zanja de drenaje pues también puede funcionar como un colector de agua de lluvia que después tiene que ser desfogado, ¿no? También tenemos la cubierta diaria de suelo, el césped, vegetación, árboles que controlen tanto la erosión y le den una mejor estética a ese relleno sanitario, y por lo tanto, por último, las partes de el agua que corre debajo del subsuelo en el relleno sanitario. Los criterios para el diseño de rellenos sanitarios son, por ejemplo, el acceso. Tienen que ubicarse las entradas de fácil acceso, pero que a su vez tenga esa distancia de amortiguamiento que esté alejada de las comunidades o del conjunto poblacional más cercano. Tienen que estar cercados, tienen que excavarse zanjas para que podamos utilizarla con los fines que ya se mencionaron. Tiene que tener pendientes, es decir, la base del relleno sanitario tiene que estar inclinada para que ese colector de lixiviados puedan llegar ahí mediante o aprovechando la gravedad. Un buen manejo de esos líquidos que se van generando debido a la descomposición, un buen manejo de lixiviados para darles un posterior tratamiento. Generalmente se deben de elegir un relleno sanitario en un suelo que tenga baja permeabilidad, es decir, que podemos encontrar diferentes tipos de suelo. Dos clasificaciones muy grandes es los suelos de alta permeabilidad o de tierra fangosa, que podemos ubicarlos, o los de baja permeabilidad, donde podemos encontrar la capa firme del suelo, o también suelos que son bastante rocosos. En este caso se tiene que elegir los suelos de baja permeabilidad para evitar que alguna fuga en la capa donde ahora sí que se cubrió la capa de plástico que cubrió la tierra de la basura prácticamente. Si hay alguna fuga por ahí de algún lixiviado, pues esa baja permeabilidad del suelo le impida llegar a los mantos freáticos o a el agua subterránea, ¿no? También deben de estar ubicados muy por encima del nivel freático. Hay en las diferentes poblaciones, hay niveles en los que podemos encontrar el agua subterránea a los 4 metros, o hay niveles donde se encuentra el agua subterránea a los 8 o a los 20 metros. Entonces se debe de elegir aquella parte de nuestra comunidad o aquella parte de suelo donde el nivel freático sea bastante bajo, y así evitemos incluso que dicha escorrentía o dichos lixiviados lleguen en contacto con esa capa de agua. ¿Por qué? Miren, cuando no existe una buena separación de residuos, esos residuos pueden llevar incluso pilas, baterías, pueden llevar sustancias tóxicas. Esas sustancias tóxicas, si entran en contacto con el agua subterránea, recordemos que la mayor cantidad del agua que ahora sí que el gobierno hace llegar a nuestros hogares, esa agua generalmente no recibe un tratamiento. Tal cual sale de los pozos subterráneos, tal cual llega a nuestros hogares. Entonces es sumamente importante que sean planeados y bien desarrollados estos rellenos sanitarios. Se les tiene que dar una vigilancia y operación diaria, o sea, debe de existir personal que trabaje en dicha operación. Aproximadamente se diseña un relleno sanitario para que tenga de 3 a 4 años de uso. Si el relleno sanitario fue bien operado, bien gestionado durante su tiempo de vida, se le puede dar un destino final como espacios al aire libre, se pueden construir parques arriba de ellos, incluso pueden construirse casas habitación arriba de todos estos residuos o arriba de todos estos desechos. Pero claro, aclarando si ese relleno sanitario fue operado de la forma más correcta posible, ¿no? Dentro de este tema general, que es el manejo y la gestión de residuos, vamos a encontrar un tema muy delicado que son los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son los desechos que requieren precauciones especiales para su almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento
o eliminación para evitar daños a personas o propiedades e incluye residuos explosivos, inflamables, volátiles, radioactivos, tóxicos y patológicos. Es decir, que cualquier actividad diaria que nosotros desarrollemos puede generar residuos peligrosos. Esos desechos sólidos o combinación de ellos es lo que causa la cantidad, concentración, características físicas, químicas e infecciosas y puede contribuir o causar de manera significativa un aumento en la mortalidad o un incremento en una enfermedad grave, irreversible o reversible que produzca incapacidad en las personas. Puede incluso plantear un riesgo o un peligro presente o potencial a la salud humana, al ambiente, cuando se trata, almacena, transporta, elimina y maneja alguna de estas sustancias. Miren chicos, es sumamente importante ser conscientes que todas las actividades que desarrollemos, ya sea en nuestros hogares, en las empresas o ya sea incluso mediante el transporte, va a producir residuos peligrosos. Esos residuos pueden estar en forma física como sólidos, líquidos o gases. Entonces debemos de, tal cual lo indica la diapositiva, tratarlos, almacenarlos, transportarlos, eliminarlos o manejarlos de alguna forma para que no nos hagan daño a nosotros como individuos o a las personas que en el futuro entren en contacto con dichas sustancias. La Environmental Protection Agency enlistó una serie de residuos que son clasificados como los residuos peligrosos que se tiene que tener mayor precaución o cuidado. Entre ellos se encuentran los disolventes halogenados que se han utilizado para desengrasar, como el tricloroetileno, cloruro de metileno, etc. Los disolventes no halogenados usados como el sileno, la acetona, el etilbenceno, entre otros. Los lodos de tratamiento de aguas residuales en operaciones de galvanoplastía. Ya hemos visto en videos pasados que la galvanoplastía es ahora sí que esa área de la industria que se dedica a darle un recubrimiento a las piezas metálicas, por ejemplo, las bicicletas, las bicis cromadas, los grifos cromados, las llaves que generalmente utilizamos que tienen un recubrimiento de metal, que brillan, pues que terminan brillando. Esas técnicas de galvanoplastía donde se deposita una capa metálica en la superficie de otro metal son de los residuos cuyos tratamientos son más delicados y más contaminantes. También los lodos de secados de hornos de coque y altos hornos y los lodos de tanques API de refinerías de petróleo. Un tanque API es un tanque de almacenamiento de combustible. Lo pueden observar, por ejemplo, cuando van en las carreteras y pasan por un lado de un aeropuerto y ven esos tanques grandes, redondeados, donde ahí almacenan combustible. En este caso, pues el combustible para los aviones. Ustedes me van a decir, bueno, todas estas sustancias ni siquiera entro en contacto con ellas. Sí, ya lo sé, ahora no. Pero cuando trabajes en el futuro vas a darte cuenta de que en la industria se utilizan sustancias tanto para limpieza como de residuo del mismo proceso químico que ahí se efectúe. Entonces estas sustancias tienen que tener un tratamiento especial. Si en el futuro te toca toparte con alguna de estas sustancias, que este listado en realidad es bastante grande, yo solo colecté los términos que consideré más relevantes, tienes que considerar que debes de plantear un procedimiento específico y que no es que simplemente se deseche tal o cual sustancia, sino que se le debe de dar un tratamiento y una disposición final adecuada. Los residuos se pueden clasificar en residuos nucleares, médicos y químicos. Entre los residuos nucleares encontramos los residuos de uranio, los derivados de la extracción, procesamiento y uso de las varillas de uranio que se utilizan en los reactores nucleares. Los residuos médicos, en este caso como los residuos peligrosos biológico-infecciosos, que tienen una norma oficial mexicana total y absolutamente enfocada al tratamiento de dichos residuos. También tenemos los residuos químicos,
que son las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas que son solubles en grasas, ya que se acumulan en la cadena alimentaria. Son sustancias recalcitrantes, es decir, que pueden permanecer en el medio ambiente incluso después de darle tratamiento durante bastante tiempo. Cabe señalar que, por ejemplo, la industria nuclear aquí en México pues no está bastante desarrollada. Tenemos una planta nuclear que es la planta de Laguna Verde, que se encuentra en Veracruz, de la cual les voy a dejar una pequeña tarea de investigación, pero recuerden que igual si no se desarrollan en el futuro en una de estas áreas, van a poder, por ejemplo, tener la idea general del tratamiento y disposición que se le debe dar a dichos residuos. Acá tenemos un pequeño diagrama donde dice Resource Conservation and Recovery Act. Es un pequeño acrónimo en inglés donde podemos encontrar las palabras clave que están involucradas en el tratamiento de los residuos. Entre ellas se encuentra la disposición de los residuos. Tiene que dárseles una disposición adecuada. El almacenamiento, es decir, store. ¿Por qué? Porque antes de darles un tratamiento final, probablemente deben de almacenarse en un lugar adecuado dentro de mi empresa o dentro de la empresa que le va a dar tratamiento final. Ese tratamiento va a depender específicamente de cada una de los orígenes que tenga dicho residuo. No se le puede dar un tratamiento igual a los lodos de una planta de tratamiento de aguas negras municipales, y no se le puede dar ese mismo tratamiento a los lodos que de una planta de tratamiento de, por ejemplo, una industria del galvanoplastía. Entonces, esas diferencias deben de ser conscientes ustedes de ellas para que en el futuro puedan aplicarse. También se le debe dar un tratamiento especial al transporte y, por ejemplo, que sería lo más ideal, buscar que dichos residuos no se generen o se generen al mínimo. ¿Cómo no podemos generarlos? Bueno, si al final de una corrida o de una serie de producción del producto que yo esté trabajando, pueda reincorporar un porcentaje de dichos residuos a la mezcla original y así poder pues contribuir a la disminución en la generación de dichos residuos. El tratamiento y eliminación de residuos químicos se puede efectuar mediante diferentes técnicas. Acá tenemos, por ejemplo, los procesos físicos que pueden ser centrifugación, flotación, sedimentación, filtración, ósmosis inversa, diálisis, entre otros. El carbón activado es eficaz para la extracción de sustancias orgánicas tóxicas, por ejemplo. También se le puede dar tratamiento mediante procesos químicos donde se efectúen procesos u operaciones de oxidación, reducción, precipitación, ajuste de pH, intercambio iónico, estabilización o solidificación. Un tratamiento mediante procesos biológicos como es la degradación aerobia, un tratamiento de incineración, del cual ya hemos hablado en videos anteriores, mediante hornos rotatorios, o si no se le puede dar un tratamiento final a dicho residuo, se le puede dar un confinamiento controlado, es decir, son depósitos construidos con especificaciones bien definidas para que ahora sí que perduren confinados dichos residuos. Generalmente son fosas que son recubiertas por una capa bastante densa de concreto, por ejemplo, y que están sellados, y ahí es donde se van a ir depositando residuos que no pueda dárseles tratamiento, ¿no? Entre las normas oficiales mexicanas sobre el manejo y disposición de residuos peligrosos podemos encontrar la norma oficial mexicana 010 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la 018, la 052 de la Semarnat o la 098 de la Semarnat. Entre ellas encontramos, tal cual se nombra dicha norma, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejan, transporte, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. También un sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, o también esta norma de la Semarnat que establece las características en el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos. También, por ejemplo, la protección ambiental, la incineración de residuos, especificación de operaciones y límites de emisión de contaminantes.
Recordando pues que los contaminantes o los residuos los podemos encontrar en forma sólida, líquida o gaseosa. También tenemos esta especificación de la norma oficial mexicana, la 018 STPS 2015, donde se denota la simbología o nomenclatura que se le debe de dar a los residuos. Para ellos, esta norma procede de una norma internacional a su vez, que es el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Entre ellos podemos encontrar estos, ahora sí que 9 símbolos que me van a ayudar a identificar las sustancias químicas peligrosas en mi lugar de trabajo. Tenemos, por ejemplo, este código que es el GHS01. Tenemos también esta flama, la flama sobre un círculo, un cilindro, una sustancia que me está indicando que es bastante corrosiva. También tenemos el cráneo con los huesos cruzados, que me indica que esa sustancia es mortal. Tenemos el signo de exclamación, que podemos utilizarlo para identificar que es una sustancia peligrosa que necesita una adecuada identificación, un adecuado manejo. También tenemos este símbolo de daño a la salud, es decir, que el contacto directo con dicha sustancia puede dañar o perjudicar mi salud. Y también tenemos el símbolo de daño al medio ambiente cuando se representa con este símbolo. Entre las normas internacionales sobre el manejo y disposición de residuos, encontramos que ahora sí que la International Standard Organization tiene bastantes normas, entre ellas la 14001, que es una norma internacional que contiene los requisitos necesarios para implantar un sistema de gestión medioambiental y proporciona a las organizaciones la posibilidad de instaurar un sistema de gestión ambiental que demuestre un desempeño ambiental válido, ¿no? Es necesario pagar por dichas certificaciones, pero por ejemplo nuestra institución la tiene esta certificación. Como tarea se van a llevar escribir un resumen de una cuartilla sobre algunos datos interesantes de la central de Laguna Verde. Es una central nuclear que se encuentra aquí en México. También van a buscar en internet y van a interactuar con la página del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y van a describir uno de sus proyectos de investigación. Y también van a identificar la forma de realizar alguna estancia de investigación ahí. Bueno chicos, eso es todo por este video. Nos vemos en próximas temas de discusión. Bye.